Técnica de laboratorio ELISA para diagnóstico de Chagas. El presente material responde al procedimiento de la técnica de laboratorio ELISA AG recombinante Chagas-TET-Wiener versión 3.0 para el diagnóstico de Chagas, por lo que se recomienda leer el instructivo del TET a ser usado antes de proceder, quedando este video como simple referencia del procedimiento general. Materiales. Para el procedimiento de esta técnica se usará un kit comercial Chagas-TET ELISA recombinante versión 03 del laboratorio de su preferencia. En esta ocasión se usará del laboratorio Wiener. Este kit contiene tiras de policubetas sensibilizadas con antígenos recombinantes de Trypanosoma cruzi inmovilizados, un buffer de lavado concentrado, un diluyente de muestra, un conjugado, un stopper, un control positivo, un control negativo, un revelador A y por último un revelador B. Asimismo, se usarán las muestras biológicas de los pacientes a ser analizados, pudiendo usarse ya sea el suero o plasma. Una placa o plato portadora de policubetas, micropipetas de 10, 100 y 200 microlitros, puntas para las micropipetas a ser usadas, un papel adhesivo para cubrir las muestras, un frasco para desechos con hipoclorito de sodio y por último la hoja de protocolo o mapa de policubetas a ser usada. Entre los equipos a ser usados mencionamos un Vortex, reloj timer de 3 tiempos o un cronómetro, una estufa de cultivo y un lector de policubetas ELISA. Y por supuesto, es indispensable el uso de todos los elementos básicos de protección personal de bioseguridad, como ser lentes de protección, bata, gorro, barbijo y guantes. Procedimiento. Antes de iniciar, se debe tomar la precaución de verificar que los reactivos y las muestras biológicas estén conservados entre 4 a 8 grados centígrados y que se hallen en buen estado. Sacar las muestras y reactivos para temperar al ambiente. En caso de iniciar un nuevo TET, se debe verificar la fecha de vencimiento y registrar la fecha de apertura. Como parte del protocolo de control de calidad, se debe registrar en la hoja del protocolo el número de lote del kit. Registro del esquema de trabajo en policubetas. Sacar las policubetas necesarias según el número de muestras a realizar y montarlas sobre la placa portacubetas, asegurándolas firmemente al soporte. Enumerar las tiras de policubetas como referencia de su posición de uso según el mapa de la hoja de protocolo, la cual determinará el esquema de trabajo de las policubetas, identificando 2 controles positivos, 3 controles negativos, las muestras desconocidas y como medida de control de calidad se recomienda asignar los últimos pasillos por duplicado para los controles internos preparados en laboratorio. Procedimiento de la técnica. Primera etapa. Como primer paso, debe llenar las policubetas con el diluyente de muestra previamente
homogeneizando el líquido con la ayuda del vórtex. Con la ayuda de una pipeta de canal simple o multicanal calibrado, tomamos 200 microlitros del diluyente de muestra y lo depositamos en cada uno de los pocillos, teniendo el cuidado de realizar el depósito sin tocar los bordes ni el fondo con la punta de las pipetas. Llenadas todas las cubetas, tomamos el control positivo para homogeneizarlo y con la ayuda de una pipeta calibrada, absorber 10 microlitros del control positivo y lo depositamos en el pocillo asignado 1A sin tocar el fondo del pocillo. Desechar la punta usada para evitar contaminación. De la misma forma, añadir 10 microlitros al pocillo 2A. Tomar el control negativo, homogeneizar y añadir 10 microlitros en los pocillos 1B, 2B y 1C, tal como indica el mapa y cambiando las puntas para cada pocillo. Una vez depositados los controles positivos y negativos, procederemos a añadir las muestras desconocidas, agregando 10 microlitros de cada una de las muestras según el mapa, teniendo el cuidado de homogeneizar las muestras con la ayuda del vórtex, depositar las muestras en el seno del pocillo y para homogeneizar con el diluyente de muestra, realizar el enjuague de la pipeta con carga y descarga de líquido. Al finalizar, desechar la punta usada. Repetir el procedimiento por cada muestra, teniendo el cuidado de asegurar la punta nueva de la pipeta por cada pocillo, y depositar la muestra en el seno del diluyente sin tocar la base o las paredes del pocillo, y sin olvidar desechar la punta usada. De esta manera se procede con todas las muestras a ser analizadas, incluyendo la muestra de control interno preparado en laboratorio. Una vez finalizado, dar suaves golpes laterales en la placa para homogeneizar totalmente las muestras y los controles, teniendo el cuidado de no desbordar el líquido. Cubrir los pocillos con la ayuda de una hoja adhesiva, evitando movimientos bruscos. Llevar luego a la estufa de cultivo para la incubación a 37 grados centígrados por un periodo de 30 minutos, en los cuales reaccionarán los diluyentes con los anticuerpos de pacientes que estén infectados con Chagas, con los antígenos fijados en las policubetas. Segunda etapa. Mientras esperamos el proceso de incubación de las muestras, podemos preparar el buffer de lavado o solución de lavado. Para ello, se usará una relación de 1:5, es decir, una parte de solución buffer concentrado y 4 partes de agua destilada. En este caso, con la ayuda de una probeta graduada, se preparará 20 mililitros de buffer concentrado con 80 mililitros de agua destilada, obteniendo un volumen final de solución de lavado de 100 ml de buffer de lavado y agua destilada. Sellar la probeta con un parafil para evitar contaminación y facilitar la homogeneización de la mezcla con ligeros volteos de 4 a 5 veces. Dejar el preparado sellado y a temperatura ambiente hasta el momento de su uso para evitar contaminación. Lavado de policubetas. Una vez concluido los 30 minutos de incubación, retirar la placa de la estufa de cultivo. Quitar el papel adhesivo con cuidado, sosteniendo la placa para evitar movimientos bruscos. Desechar el contenido
sosteniendo firmemente la placa con la mano y voltear enérgicamente de un solo golpe el contenido. Vaciar la solución buffer antes reservado en un recipiente para facilitar la toma de la solución. Con la ayuda de una micropipeta multicanal de 300 microlitros, añadir la solución de lavado a cada policubeta, teniendo el cuidado de no tocar las paredes o base de las cubetas con la punta de las micropipetas, evitando así contaminación. Vaciar enérgicamente y en un solo golpe el contenido. Repetir este procedimiento hasta completar 5 ciclos de lavados. Al finalizar el último lavado, se debe eliminar por completo el líquido residual, invirtiendo la policubeta y golpeando ligeramente por varias veces sobre una base de papel absorbente, teniendo el cuidado de no dejar caer las tiras de las policubetas. Buscar y verificar a trasluz y moviendo la cabeza la inexistencia de restos de solución o burbujas. En caso de encontrar restos, repetir el procedimiento de secado hasta eliminar todo vestigio. Tercera etapa. Concluido el lavado, preparar el reactivo conjugado, homogeneizando con la ayuda del Vortex y desechando las primeras gotas del reactivo para evitar cualquier tipo de contaminación. Añadir a cada pocillo una gota del conjugado en el mismo orden secuencial de las muestras. En caso de usar una micropipeta, se puede dispensar 50 microlitros del conjugado para cada pocillo. Aplicar ligeros golpes laterales a la placa por unos 10 segundos aproximadamente para homogeneizar el reactivo. Cubrir las cubetas con el papel adhesivo para evitar cualquier tipo de evaporación. Volver al proceso de incubación a 37 grados centígrados y por un periodo de 30 minutos. Una vez concluido el tiempo de incubación, retirar la placa de la estufa, retirar el papel adhesivo y desechar el líquido de los pocillos volteando enérgicamente y en un solo golpe el contenido, para luego iniciar nuevamente el proceso de los ciclos de lavado con 300 microlitros de solución buffer de lavado preparado anteriormente. Repetir el proceso por 5 ciclos de lavado. Al término del último ciclo de lavado, proceder al secado de las policubetas de la misma forma realizada anteriormente hasta verificar que no existan restos o burbujas de la solución de lavado. Una vez concluido el proceso de lavado y secado, agregar el revelador A, desechando siempre las primeras gotas para evitar contaminación. Agregar una gota a cada pocillo en el orden secuencial de las muestras, teniendo el cuidado de no tocar los pocillos. En caso de usar una micropipeta, añadir 50 microlitros por pocillo. De la misma forma, añadir el revelador B, desechando las 2 primeras gotas y dejando caer una gota a cada pocillo. Tamizar con pequeños golpes para homogeneizar el contenido. Se puede observar el cambio de color transparente virando azul en las muestras en las que hubo reacción antígeno-anticuerpo de Trypanosoma cruzi. Incubar por 30 minutos y a temperatura ambiente en un lugar protegido de la luz y de posibles contaminantes. Después de los 30 minutos de incubación, añadir el stopper para detener la reacción desechando antes las 2 primeras gotas y dejando caer una gota en cada pocillo con el mismo cuidado de no tocar los pocillos.
Al agregar las soluciones Topper, se observará el cambio de color de azul virando a amarillo en las muestras de pacientes positivos, quedando en transparente las muestras negativas. Tamizar nuevamente con ligeros golpes para homogeneizar el contenido. Verificar con la hoja de protocolo o mapa de uso de policubetas las reacciones en las muestras de control positivas y las muestras de control negativas para validar la corrida, teniendo que mostrar el cambio de color amarillo en muestras positivas y transparente en las negativas. Llevar la placa al lector de microplacas ELISA o espectrofotómetro programando a 450 nanómetros de longitud de onda para dejar correr la lectura. Una vez obtenida la impresión de los resultados de las densidades ópticas de cada pocillo, estos se registrarán en una base de datos para su respectiva interpretación calculando el punto de corte. Para validar la corrida, se debe verificar que los cortes positivos deben tener una densidad óptica igual o mayor a 0.600. En este caso, la lectura es de 3.0. Y en caso de los controles negativos, la densidad óptica debe ser menor o igual a 0.150, teniendo en este caso 0.049 y 0.046. Por lo tanto, la corrida resulta válida para la interpretación de resultados de las muestras de pacientes analizados. De esta forma, concluimos la técnica de laboratorio ELISA para el diagnóstico de Chagas.